de interacción entre organizaciones. Hay una empresa, hay otra empresa y otra empresa que hacen lo mismo. ¿No? ¿De qué va a depender de que las tres existan en el mismo momento? Pues de las habilidades de su personal. Porque si no, alguna va a tener que fracasar. Y además, eso le permite a la empresa, dice ahí, interactuar. La empresa con el entorno total, con la comunidad, con la población. Brindar un servicio que necesite la población. Ustedes lo deben ver, ¿no es cierto? Cuando salen a la calle, salen de compras, van a una empresa. El trato, el interés, la motivación que puede haber. Y ahí nosotros calificamos el servicio, ¿no es cierto? Wow, aquí te atienden bien. Si te atienden bien, si te satisfacen tus necesidades, es que entre las personas están interactuando, entre ellos, con la organización, entre organizaciones, y obviamente interactuando con el cliente, con uno mismo. ¿Pero de qué va a depender eso? Ah, de las herramientas de trabajo, ¿no? De lo que le des al trabajador. De lo que le des al trabajador. Tienes que facilitarle, así como le exiges ciertas capacidades al trabajador, tienes que darle los implementos, las herramientas de trabajo. Eso tiene que ser equilibrado, ¿no ves? Decíamos en la parte final del anterior tema. Tiene que haber un equilibrio entre el equipo, las herramientas de trabajo y el personal. Así como lo voy a exigir, debo darle las herramientas necesarias para que trabaje. Si no, tampoco existiría una organización. ¿Mm? Obviamente, dentro de esa organización, como lo decía Mackenzie, hay que trabajar bajo sistemas, ¿no es cierto? Si una empresa se convierte en una organización, es que trabaja como un sistema, todo como un relojito, bien coordinado. ¿Para qué? Para que la empresa se sirva de su entorno y el entorno se sirva de la empresa. Es una relación mutua, ¿no es cierto? Todas las empresas son así. Una farmacia, un laboratorio necesita de los clientes y el cliente necesita del laboratorio de la farmacia. Y si se hacen bien las cosas, va a haber una dependencia entre entorno y sistema. Y si hay esa dependencia, pues de repente mejoremos nuestras ventas, vendamos bien porque siempre van a venir. Y yo les atiendo bien porque dependo de ellos. Y si les atiendo bien, ellos dependen de mí y vienen. Por eso también hoy en día se les llaman sistemas administrativos a las empresas, ¿no? O a las organizaciones. ¿Por qué se denomina sistema? Ahí hay tres elementos, ¿no? Perdón, dos elementos, entradas y salidas. Y la transformación es dentro de la empresa. La empresa, la organización es el sistema. Y como organización no puede trabajar solo, ¿no? La organización tiene normas, reglas, equipamiento, procedimientos operativos, tiene equipos, tiene materia prima, como dice ahí. Tiene a los trabajadores, ¿no? Actividad de trabajo de los empleados, realiza actividades administrativas, utiliza la tecnología. O sea, tiene todo. Pero teniendo todo, teniendo el personal, teniendo el equipo, teniendo la materia prima, no basta. No basta. ¿Qué necesita? Pues ese personal. ¿De dónde viene? Del entorno. Ese personal tiene su familia, tiene sus necesidades. Se comporta como el entorno. La materia prima, yo no me la fabrico. Tiene que venir de alguna otra empresa, el que fabrique, ¿no es cierto? El que provea. Tiene que haber dinero. El equipamiento, la tecnología, alguien me lo tiene que vender. Y la información necesaria de lo que pasa en el mercado, las normas, los impuestos y todo ello. Necesito de afuera que me provea eso y yo dentro de la organización, dentro de la empresa que funciona como un sistema, transformo eso. ¿Y en qué lo transformo? Pues en producto o en servicio. Vamos a suponer que fabrico lapiceros, pues la materia prima que sería el plástico, el personal que es especialista en producir y trabajar el plástico, tengo el dinero para el plástico, la tecnología, el equipo necesario para fabricar bolígrafos de plástico, todo, ¿no es cierto? Transformo en el sistema. Lo transformo y ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que devolvérselo al entorno, tengo que venderlo, porque no es nomás que venga y yo me lo guardo todo. No, tenemos que vivir de eso, por lo tanto tengo que vender. Y ahí están las salidas. ¿Qué le voy a dar? Un producto, un lapicero, vamos a suponer. O de repente un servicio. Limpieza, es una empresa de limpieza.
Y dependiendo de eso, ¿qué voy a obtener? Utilidades, resultados financieros. Dice. ¿Quién me da el dinero? De afuera. Información, los de afuera me dicen si está bien, si les gusta o no les gusta lo que les estoy brindando. Y de afuera, pues va a haber conformidad de la gente, si está de acuerdo o no está de acuerdo, ahí dice resultados humanos. Entonces las organizaciones son dependientes del entorno y nosotros somos dependientes de las organizaciones. Porque las empresas necesitan materia prima, equipamiento del entorno y la empresa le vende lo que elabora al entorno. Claro que pueden ser distintos, ¿no es cierto? Si yo no soy empresario, me compro bolígrafo para estudiar, pero sigo perteneciendo al entorno. Eso nos permite existir a las empresas. El momento en el que yo no pueda obtener materias primas, recursos del entorno, o no pueda proveerle un servicio adecuado que busque la población, se deshace la organización y hasta puede desaparecer, ¿no? Esa es la relación de simbiosis que necesita una empresa o una organización para vender, para existir. Y uno como administrador tiene que estar pendiente de eso. Así vos necesita para que elabore el proceso. Y tiene que estar pendiente, por ahí genera un rechazo, ya la gente ya no viene a comprar, ¿no es cierto? A eso se le llama sistema. Así deberían de trabajar las organizaciones. ¿Cómo lo hacen, no? Una gran mayoría de las grandes empresas trabajan como organización. Por lo tanto, pues las dos cosas, las organizaciones, como dice ahí, que son sistemas sociales diseñados para lograr metas y objetivos por medio de los recursos humanos, conforman un sistema. Y el sistema es un objeto, dice ahí, compuestos cuyos componentes se relacionan con al menos algún otro componente. ¿Qué quiere decir? La organización tiene que trabajar como un sistema, todo coordinado, que entre los trabajadores, que entre el equipo, los procedimientos, la forma de trabajar, sea ordenado. Y obviamente, estas organizaciones o este sistema que está conformado por una persona, por un grupo y conforman un departamento, pues son elementales, ¿sí? Son elementales para lograr los objetivos. Las personas, por eso se dice que el personal es el recurso más importante, intangible de las empresas. Y se llaman recursos porque son necesarios para el funcionamiento de la empresa. No, no puedes tener una empresa sin trabajadores. No puedes, ahí aquí está, listo. La abres y solita que trabaje, vengo otro día. No, imposible, pues no es. Entonces vamos a lograr los objetivos. Entonces, pues hablábamos de, ¿no? Una estructura propia. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos definir los cargos, las jerarquías para todo el personal de manera que se pueda trabajar de manera armónica, cada quien que cumpla su rol y de esa forma, pues logramos el propósito, ¿no? ¿Y qué es la estructura de una organización? Lo vamos a definir como si fuese su esqueleto. ¿Sí? A nosotros eso nos compone, nos da esta forma, ¿no es cierto? Nuestros huesos. Imagínense si no tuviésemos huesos. Seríamos como masas de carne, más sin forma. Lo mismo en las empresas. Clientes. De ahí de repente tengamos operarios de cada zona, ¿no es cierto? Pero se debe estructurar una empresa. Si no, no va a funcionar. Esa estructura, sí, esa estructura define tres elementos básicos de la forma en cómo se va a diseñar la organización. Tres componentes, dice ahí, ¿no es cierto? Complejidad, formalización y centralización. Para darle una estructura a una organización, el primer principio de Fayol, ¿se acuerdan? La división del trabajo. Entonces, ¿qué se hace para estructurar una empresa? Yo voy a tener una empresa, qué sé yo, a ver, de construcción. Es una sola tarea,
puede hacer una sola persona o tienen que ser varias personas. Ahí hay que ver, ahí hay que diferenciar las funciones dentro de la organización. Por eso dice, se refiere a la cantidad de diferenciación en la organización. Vamos a necesitar un gerente general, obviamente, ¿no es cierto?, que represente a la empresa. De ahí que vamos a necesitar, si es una empresa constructora, vamos a suponer, necesitamos un arquitecto, ¿no? Diseño. Luego necesitamos un ingeniero, ¿no es cierto? Ejecución. Los ingenieros ejecutan el trabajo. Y de repente, ¿qué voy a necesitar? Bueno, mi empresa constructora va a construir por puentes. Está el arquitecto, está el ingeniero. Y de repente, ¿qué más podríamos necesitar? Vamos a necesitar personal. Entonces, ¿necesito un ayudante? Sí, podría ser, ¿no es cierto? Para que haga los cálculos. El arquitecto necesita choferes. ¿Qué más necesita? Los obreros que van a... los que preparan el concreto, ¿no ven? El camión traslada, ya, ellos preparan concreto, ¿no? Necesita albañil. Vamos a suponer que eso necesita. ¿Y el jefe de recursos humanos, para qué va a estar ahí? Ah, para buscar a ese auxiliar de arquitecto, para buscar a esos albañiles, para buscar a esos choferes. Si se va uno, ese debe buscar inmediatamente a otro, ¿no? Son tareas distintas. Si ponemos, no, todo va a ser, imagínense al ingeniero trasladando el concreto, preparando los fierros. ¿Cuándo va a terminar? Que el ingeniero sea el arquitecto, diseñe, es imposible, ¿no? Entonces, dependiendo de las actividades que se realicen en la empresa, pues vamos a tener que diferenciar cargos haya, más compleja es la organización. Ahora, ¿en qué hay que pensar? En la formalización, ¿no es? Recuerdan de la organización lineal staff. Ahora hay que ver qué cosas van a ser reglamentadas o normadas y qué cosas podrían ser nada más informales. Van a ser los procedimientos, los POEs, ¿no? Los planes. Entonces hay que ver. El diseño estructural de un puente hay que utilizar planos, ¿no? Y el plano es pues como tú en laboratorio que le llamamos protocolo, que tienes que utilizar altura, longitud, profundidad y todo ello. Y tienes que cumplir. Entonces tienes que guiarte. Esto lo vamos a hacer con este plano. Mientras más planos para todo haya, más formal es la empresa, ¿no? Mientras más reglas haya, más formal es la empresa. Entonces vamos a ver también de su formalismo, ¿no? Y luego está la centralización. Se refiere a quiénes van a tomar las decisiones en la empresa. ¿Quiénes van a tomar las decisiones en la empresa? El gerente general. Sí, él va a decir cómo diseñar al arquitecto, él va a decir cuándo comenzar al ingeniero y cuándo terminar, y él le va a decir cuándo cambiar al personal, al de recursos humanos. La empresa es centralizada. No, el gerente simplemente va a coordinar. El arquitecto ya sabe qué es lo que tiene que hacer, el ingeniero ya sabe qué es lo que tiene que hacer y el de recursos humanos que ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Si falta un personal, si no es competente el personal, el de recursos humanos, pues sabrá despedir, ¿no es cierto? El ingeniero, si se equivoca en algo, pues tendrá que corregir y ya antes que el ingeniero cometa el error. Entonces cada quien toma sus propias decisiones. Entonces la empresa es descentralizada. Por eso es importante estructurar una organización. No es nomás, ya tengo mi empresa, sí, ya yo voy a ser el gerente, vos vas a ser el de ventas, vos vas a ser... No, no se hace eso. ¿Qué más necesitamos? Una secretaria para que se vea más elegante.
va a ser el jefe de quién. Esa es la forma de organizarnos. Por eso se llama organización. Entonces, si tengo este área, necesito esto y esto y esto, sé cuánto voy a necesitar, ¿no? Cuántas personas. Y van a ser indispensables para cada cargo. Si me invento los cargos, o si porque hay personas ya que trabajen todos como sea, no, pues no va a funcionar la empresa. Entonces, es necesario darle una estructura organizacional a la empresa. ¿Mm? Y por ende, pues, obviamente, estructurar una empresa no es fácil, ¿no? No es fácil. Hacer que una organización trabaje como un sistema no es fácil, no es fácil. Para eso, ¿qué necesitamos? Se necesita dentro de la empresa desarrollar el comportamiento organizacional. Es muy complejo, pero se puede aprender. Y el trabajador capacitado o altamente capacitado sabe qué es el comportamiento organizacional. Que no es como el que tenemos. Bueno, ustedes han analizado cómo se comportan ustedes en su casa. Es diferente al que se comportan con su cortejo, ¿no ve? Y es diferente al que se comportan con sus amigos. Y es diferente al que se comportan con su docente. Y es diferente a los que trabajan, que se comportan en su trabajo, ¿no ve? Es diferente. Pero cuando no desarrollamos este comportamiento organizacional, nos confundimos. Yo quiero trabajar como si estuviese en mi casa. A mi jefe lo quiero tratar como si fuese como si estuviese con mis amigos, ¿no ve? Y eso no puede ocurrir en una empresa. No puede ocurrir en una empresa. Por eso se tiene que capacitar al personal también. Porque cada quien tiene que ser responsable de sus funciones. ¿Y es complejo? Claro, es complejo. Porque hay que desarrollar ciertas habilidades que están en la teoría, que se basan en el conocimiento de varias ciencias también. Ahí está la sociología, por ejemplo. Relaciones humanas. Todos deberíamos de aprender de las relaciones humanas. ¿Saben? Y ustedes cuando encuentren algún librito sobre las relaciones humanas, léanlo. Les va a ser muy útil. En algún cargo gerencial de la sociedad, como dice ahí, la interacción, las relaciones entre seres humanos, algunas de ellos, ¿no es cierto? Y eso hace de que tengas pensamientos, ¿no? Como en la sociedad de Santa Cruz. Imagínense tener una persona de Santa Cruz como trabajador, un paceño, un cochalo, un tarijeño, y para más de Yapa, un inglés. ¿Cómo se van a desarrollar esas relaciones? ¿No? El paceño va a querer trabajar, trabajar, trabajar. El cambita va a estar pensando en es viernes y tu cuerpo lo sabe. El cochabambino, ya sabe, hay que comer. De este lunes día de pato, el martes día de una cosa, de otra cosa, de otra cosa. Y el tarijeño va a trabajar, pero muy metódicamente, ¿no? Y el inglés, no. Para él la empresa tiene que estar abierto 10 minutos antes, ¿no? Si abre 10 minutos después, se va a desmotivar el inglés. Si al cambita le dices, al cruceño, le dices, no hay viernes, tienes que trabajar, se va a molestar. Si el cochero dice, no, no vamos a almorzar hoy día, se va a enojar. Si el tarijeño dice, apúrate, trabaja, se va a enojar. ¿Cómo desarrollamos ese comportamiento entonces? Ahí entra por la sociología, ¿no? ¿Cómo podemos influir en las relaciones de cada uno de ellos y que se llegue a un equilibrio? Y que aprendan a trabajar de manera equilibrada dentro de la empresa. Pero no solamente eso, la psicología. Tenemos que también leer psicología porque es importante estudiar el comportamiento de las personas. La personalidad. Hay personas que no se aburren, hay personas odiosas, hay personas chistosas, ¿no? Hay de todo. Es importante estudiar eso. Porque hay personas que motivan, están trabajando mejor.
tiene que ver con la personalidad. Eso te permite elegir a las personas según sus características psicológicas en el lugar donde más mejor se puede desempeñar, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de facilidad de comunicación. Si encuentras, por ejemplo, armada y va a informar bien a los demás. Si encuentras una persona de difícil comunicación, más tímida, no le lo va a llevar de repente a producción. Interesados porque tenemos nuestros planes. Y al tener nuestros planes somos políticos. Cada quien tiene su política, su ideología, su forma de ver las cosas, su plan de vida. Otros tienen su plan de vida más alto, otros medio, otros ni siquiera lo tienen. ¿Eso qué les facilita? Pues manejar problemas, conflictos. Si estás motivado, todo conflicto te va a ser más fácil llevar. Perdón. Si estás desmotivado, cualquier conflicto va a ser grande y no lo vas a poder manejar, ¿no? Y ahí puedes escoger líderes también, personas que influyan en el resto, que puedan motivarlo a sus compañeros y puedan guiarlos para su propio beneficio, obviamente, igual es de la empresa. Todos somos políticos. Y la psicología, ¿no? Pero en qué comportamiento. Tenemos una sociedad, lo pueden hacer borracho o lo pueden hacer igual, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo vamos a lidiar con ello? Es complejo. Antropología. Creo que les había dicho ya que es importante que las personas sepan de dónde vienen. Es determinante. Si sabes de dónde vienes, podrías saber hacia dónde vas. Aprender el comportamiento de los seres humanos, ¿no? Sus metas, sus propósitos, sus actividades, su forma de vida, sus costumbres. En Bolivia este aspecto, por ejemplo, es muy, muy delicado. ¿Por qué? Porque el boliviano, por ejemplo, carece de una identidad cultural. ¿Se han dado cuenta? No tenemos una identidad cultural. ¿Qué seremos? Pero no es nuestra culpa. ¿Qué seremos? Es la culpa, va desde los españoles, ¿no? De repente, si no hubiesen venido los españoles, ¿no? Con, con Colón vinieron puros delincuentes, ¿no? Ese es el problema de Perú, de Ecuador, de Colombia, de Haití, de Bolivia, de Venezuela, México, Honduras, Panamá, todo ese sector donde llegaron los españoles. Llegaron los españoles y ¿qué pasó? Colón no vino solito, vino con españoles, pero ¿quiénes eran esos españoles? ¿Eran grandes científicos, investigadores, algo? No, nadie quería venir con Colón, vinieron delincuentes, ¿no? Eran violadores, eran asesinos que como estaban presos, bueno, anda, llévalos y si tienen que morir, pues que mueran. Descubrieron América y ¿qué hicieron esos delincuentes? Pues arrasaron con todas las mujeres, se mezclaron, de ahí nacen los mestizos, ¿no? Y nacieron los mestizos, y ahí nace pues la crisis de identidad, españoles o nativos, ¿no?
Cruceño, Camba, Collas, mezcla, somos extranjeros, hay de todo, ¿han visto? Si eres blanquito y apellidas Foyanini ya es otra cosa, ¿no? Esa es la crisis de identidad cultural. ¿Y cómo lo podemos experimentar? Fácil. El boliviano se va una semana a España o a Chile y viene hablando como español, ¿no? O como chileno. El argentino, el brasilero, el americano, no, no es cierto. No tienen esa crisis de identidad cultural. Argentina llegaron italianos. Y esos italianos no se mezclaron, no crearon una raza mestiza, no, entre ellos. Mantuvieron sí a los originarios, que cada vez se terminan, ¿no es cierto? Son menos. Y mantuvieron su linaje, vamos a poner su fenotipo, entre italianos y formaron nuevas sociedades, porque vinieron no maleantes, pues vinieron profesionales, gente que quería trabajar, comerciantes y todo eso. Y a Brasil lo mismo, pueblos portugueses, ¿no? Que trajeron esclavos, claro, pero no se mezclaban con los esclavos tampoco. Y ellos mantienen sus raíces, ¿no? Se van a otro país, llegan a Bolivia, viven 20 años y siguen hablando el portuñol. Los argentinos siguen hablando lo mismo. A eso llamamos la cultural. Y los colegas, ¿no? Entonces hay que saber lidiar con todo eso. Y el propósito es eso, desarrollar el comportamiento organizacional. Estoy en el trabajo, ¿y a qué se le llama el comportamiento organizacional? Es que si te contratan para trabajar, en otros países se aplica eso, y es así, y la gente es consciente, estoy yendo a trabajar, perfecto. En cambio en Bolivia no, ¿no? Te contratan, ven, vos vas a hacer el de limpieza, ya, vas, porque necesitas el trabajo. De limpieza, te voy a pagar 8 horas, tienes que limpiar bien, feliz, ¿no? Pero ¿cómo haces tu trabajo? Han debido de escuchar todo el tiempo y en todos los niveles. Llegas a las 8, limpias. Hasta las 10, 11 terminaste de limpiar. A alguien se le ocurrió, escucha, aquí los papeles y se le me cayó más. Ya, ya me vas a un trabajo, oye, venía a hacer esto, venía a hacer aquello, hacerlo bien, pues, para lo que me pagan, ¿no? Para lo que me pagan. Pero después cuando a uno lo ascienden, ay, porque a él, si yo también podía, no, pues si vos estás trabajando para lo que te pagan y el otro estaba trabajando. Es el típico comportamiento del boliviano. No todos, ¿no? Pero una gran mayoría, una gran mayoría. Porque hay muchas empresas del exterior que prefieren traerse a su gente. ¿Para qué vamos a decir? Que contraten boliviano. Que el boliviano no se valora. Muy pocos bolivianos se valoran, ¿no? Ese es un problema. Por eso es importante saber también de antropología. Si no, no vamos a lograr nada. Si cambiamos ese comportamiento, ¿cierto? Ahí está. En España, por ejemplo, el boliviano es conocido como una persona trabajadora. Pero ¿cuál es su delito? Así como trabaja, borracha, ¿no? Así como trabaja, es borracho el boliviano. Ya está, ¿para qué nos vamos a hacer? Lamentablemente. Entonces, hay que tratar de conocer eso, con qué tipo de gente, desde sus historias, sus orígenes, cómo puede influir el comportamiento de una persona, cómo es su personalidad, qué planes, qué políticas tiene, y adecuarlo a ello, a lo que se trabaja en la empresa y conformar un buen equipo de trabajo.
organización informal. También se llama horizontal. ¿Qué pasa? Pues ya habíamos hablado, ¿no es cierto? Vamos a repetir nada más porque hoy en día también está de moda utilizar eso. Pues en las organizaciones informales, claro, que hay una división del trabajo. Cada quien hace su trabajo. Cada quien en su área define cómo va a trabajar. Hay la famosa departamentalización. Cada trabajo se denomina un departamento. Y hay tareas compartidas, sí, se coordina. Y cada quien es dueño de sus actividades, ¿no ve? Pero muchas veces no se definen bien las autoridades, ¿no? Porque se coordina, se comunica de manera informal. El mundo en un hospital público, en un colegio público, se maneja esta estructura vertical. Uno manda, el uno decide y el otro y el otro y el otro y todos obedecen. Todo está documentado porque eso facilita, ¿no? Que estés haciendo bien. Porque si bien habrá corrupción, pero no es tanto por el nivel educativo, cultural y todo. En cambio aquí, no. Si la cabeza es así, imagínense todo el cuerpo, ¿no ve? Ese es el problema con las estructuras u organizaciones formales. De ahí, de estas estructuras formales, nació un nuevo modelo administrativo llamado burocrático. Han debido de escuchar, ¿no ve? Todo el tiempo. Y ese trámite es burocrático. ¿Qué quiere decir? El exceso de papeleo. Para todo, y todo tiene que estar documentado. Así como en la universidad, ¿se han dado cuenta? Antes no era tanto. Podías hacer, solicitar esto, ya vaya y solicite. Y claro que eso también fue lo negativo, porque no siempre se perdían. Vine tal día, vino, a ver dónde lo anoté, verdad. En cambio ahora formulario, ¿no ve? A través de la plataforma. ¿Quieres solicitar? Formulario tanto. ¿Quieres solicitar aquello? Formulario tanto. ¿Quiere este otro? Formulario tanto. Es bueno cuando no se exagera. Porque volvemos a insistir, como hay papeles de por medio, ahí está la prueba, la constancia, te facilita el control. Es un poco tradicional, desde antes se manejaba así, sí, pero si tiene ciertas ventajas lo puedes utilizar. No es tan general porque como dice ahí también, pues se va en contra de los principios universales de la administración que habían postulado Fayol y Taylor. El carácter legal de las normas, el formalismo, que es la comunicación, que tiene que ser a través de citas y todo lo demás. El trabajo no está bien dividido, entonces puede haber una persona que realice muchas cosas y eso genera confusión. No toman muy a pecho las relaciones personales, entonces te atienden, bueno, espere, pues y ya, listo, y el problema no es mío, ¿no es cierto? Los procedimientos son muy rutinarios. No hay una competencia técnica, o sea, no siempre están los mejor preparados, sino el que sea pariente, el que tenga un padrino, el que sea político, ¿no? Y la autoridad tradicional, claro, el que está arriba por cuestiones de la vida, o el que fue elegido por voto lo elige a él por conveniencia y ya está. ¿No? Sí se puede utilizar como herramienta de estos sistemas organizacionales porque te facilitan controlar. Y en algunos casos, cuando la empresa es muy grande, no te queda otra que aplicar. Tiene sus ventajas. ¿Y en qué se fundamenta todo lo que hablamos aquí? Pues en la famosa departamentalización. Las organizaciones se llaman organizaciones porque dividen el trabajo. Y al dividir el trabajo, facilitan
la realización o el logro de los objetivos, ¿no es cierto? Porque al fin y al cabo lo que queremos lograr o alcanzar son nuestros objetivos, lucrar, ganar y ganar y ganar y ganar. Eso es lo que buscan las empresas. Entonces, para ganar dinero hay que organizarnos. Y la base de la organización es la división del trabajo. La división del trabajo. Y al dividir el trabajo, asignamos funciones, tareas y responsabilidades a cada uno de los trabajadores. Por lo tanto, cada trabajador es responsable de cumplir con su tarea. Así nadie se echa la culpa, ¿no ven? Que tenía que ser esto, que existe, no. Cada quien es responsable y si no hizo, bueno, sabrá por la consecuencia. Para trabajar de manera más organizada, pues esas responsabilidades, esas tareas se han dividido en departamentos. ¿Sí? Esa es la forma de manejar hoy en día. La administración por objetivos se basa en la departamentalización. Pues, ¿en qué consiste esto? Crear áreas, ¿no? En las empresas. Por ejemplo, en la universidad, que han ido varias veces, hay un departamento de marketing, hay un departamento de recursos humanos, hay un departamento de cobranzas, hay un departamento de académico, ¿no? Y hay los departamentos por carrera, pues. Carrera de bioquímica, carrera de enfermería, carrera de medicina y todas las carreras. Son cada uno departamento. ¿Por qué? Porque cada área tiene su tarea bien definida. En cada lugar hacen cosas distintas, ¿no es cierto? Que si coordinan, todo ello busca un propósito. Entonces, como tienen tareas bien definidas y distintas, es más fácil dividir el trabajo, que cada quien haga una actividad concreta. Y eso que nos permite lo que les decía hace rato, lograr los objetivos, ¿no? Por eso se llama administración por objetivos. Lo que queremos es lograr nuestro objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Crecer, ampliar la empresa, ampliar un departamento, tener más beneficios, generar dinero, algo tiene que ser. O muchos o uno solo, va a depender. Eso es determinante en una organización. ¿Cómo se departamentaliza? Pues la forma de dividir el trabajo se puede dar de muchas formas, según lo que vayamos a hacer en la empresa. Está la departamentalización por funciones, por ejemplo. Lo que les dije, el ejemplo de la universidad es la departamentalización por funciones. Los de marketing hacen una cosa, los de académico hacen otra cosa, ¿no? Los de bioquímica hacen una cosa y los otros hacen una cosa. Pero si es otro tipo de empresa, esto varía, depende de la empresa. Se puede hacer por producto, ¿no? En un supermercado, por ejemplo, ¿han visto cómo se departamentaliza? Claro que a nivel gerencial hay departamento de recursos humanos, departamento administrativo y departamento de marketing, ¿no ven? Ahí, están ahí. Pero dentro del mismo ambiente también está departamentalizado por pasillos, ¿han visto? En un pasillo hay puros refrigerios, en otro pasillo hay puras conservas, en otro pasillo hay puras galletas, por otro lado están las carnes, por otro lado están las verduras. A eso se le llama departamentalización por producto, que no siempre es un departamento. También se puede hacer la departamentalización por clientes. ¿Qué tipo de cliente vamos a tener? ¿No? A este sector vamos a atender a los clientes varones, a este las mujeres, a estos a los minusválidos. Bueno, estoy exagerando con hombres y mujeres, ¿no? Pero aquellos que tengan algunas limitaciones. Hay atención en los bancos, por ejemplo, ahí, ¿no ven? A adultos mayores, a algunos con capacidades distintas o diferentes, para darle comodidad. Se puede departamentalizar por clientes. A veces hay clientes minoristas, hay clientes mayoristas que te vienen a comprar por mayor, que hacen pedidos y todo lo demás. Se puede hacer eso. Departamentalización por áreas geográficas, lo que manejan, por ejemplo, las cadenas de farmacia, ¿no? Cuando ellos abarcan un territorio y de repente es muy pequeño, ¿qué pueden hacer? No voy a esperar, no toda la gente de Santa Cruz va a venir pues a mi farmacia, no ven Farmacop. No, entonces, ¿qué hago? Mejor les pongo en cada barrio. Y así la gente de ese barrio viene aquí, y al final toda la ciudad de Santa Cruz va a la Farmacor o a Chávez o lo que sea. Eso es departamentalización geográfica. Departamentalización por procesos. También en una industria, por ejemplo, se puede hacer eso, ¿no? El ejemplo que les manejaba en la primera clase. En una fábrica de autos, los que fabrican las llantas, los que fabrican o producen o arman el motor, los que pintan, los que ponen los vidrios, los que ponen, son áreas, procesos.
¿no? Que se organizan en cadena, en orden, obviamente, para que empiecen de repente desde el chasis y terminen con la limpieza del auto y almacén. Esa es una forma muy... Hay en una empresa constructora, está el departamento de obras civiles. ¿Qué quiere decir? Pues esos posibles contratos que tengan con el gobierno, que tienen que hacer un puente, que tienen que hacer un camino. Ah, ellos tienen su propio arquitecto y todo. El departamento de arquitectura y diseño inmobiliario. Ah, ¿qué hacen eso? Domicilio, casas, ¿no es cierto? Condominio. Y así sucesivamente. Se puede departamentalización matricial. Esto utilizan las grandes empresas. Toyota, por ejemplo. ¿Qué hace Toyota? Pues como tiene una gran cobertura mundial, tuvo su oficina central en Japón. Las necesidades del mercado mundial, pues no van a adueñarse de Japón y producir autos, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Poner sucursales, le vamos a poner, matrices de producción en Taiwán, en Brasil, en México, en Estados Unidos, que tienen las mismas condiciones de la empresa de Japón. Lo que difiere es el tipo de auto, por ejemplo, ¿no ves? En Estados Unidos se producen los autos grandes. Ah, allá les gustan los Tacoma, los Sequoia, los Tundra. En Estados Unidos, la mayoría, pura mayoría grande. En Japón, puro pequeños, ¿no ves? Los Corolla y todo eso. En América Latina, pero se fabrican ahí. A eso le llamamos departamentalización, ¿no? Son los que se pueden aplicar según el tipo de empresa. Eso que nos permite trabajar de manera organizada, donde cada quien sabe cuál es su función específica y por tanto vamos a lograr el propósito en el menor tiempo posible. De ahí, gracias a esas departamentalizaciones y todo lo demás, surgieron lo que hoy en día llamamos empresa, precisamente. Empresa. ¿Y qué es una empresa? Pues hoy en día es el bien social más importante del mundo. Todos, absolutamente todos, desde los años 1930, todos dependemos de las empresas, ¿no? El que vende es un empresario. El que vende casa es un empresario. Todos tenemos una empresa. ¿Y de dónde viene este? ¿Por qué cambió de organización a empresa? Porque sigue siendo lo mismo, ¿no? Sigue siendo. Una empresa es una organización. Pero ¿por qué se le cambió de nombre? Porque se dice que pues esas organizaciones han surgido a base de emprendimientos, de querer hacer algo y de alzas, ¿no? Pero de empresa. Ahí hay un claro ejemplo. Tenemos en una empresa el hospital. Crecemos en una empresa, el colegio, ¿no? La universidad. Vivimos trabajando en una empresa. ¿No? Te mueres, te vas a otra empresa, el cementerio. Dependemos nosotros de la empresa. Recursos, los medios, los materiales necesarios para desarrollar nuestras actividades diarias. Por eso hoy en día se les prefiere llamar empresas, ¿no? Y estas empresas, pues, funcionan como porque se tienen que adecuar, ¿no? Entonces, hablo de ese sistema, ¿no es cierto? Pues además de trabajar como sistema en la empresa que depende de su... Al depender de su entorno, la empresa tiene un ambiente controlar o no puede controlar y debe hacer ello. Y uno siempre, el cual puede, debe pensar en eso también, como empresario.
como dueño de empresa. Hay situaciones o factores en los que uno puede definir, puede decidir. Controlable. Pues, ¿qué puedes controlar? De la puerta de tu empresa para adentro. ¿No ves? ¿Qué se va a hacer? ¿Quién va a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué normas poner? ¿A quién contratar? ¿A quién despedir? Eso es controlable. ¿Cómo vas a controlar? ¿Cómo vas a dirigir? Todo eso es controlable porque lo decide uno. Pero la empresa, así como es un sistema que depende del entorno, hay situaciones que no puede controlar. No, no puede, como el clima, por ejemplo. Hace rato les decía, no puedes controlar el clima. Llueve en Santa Cruz y la gente tiene la costumbre de, como la mayoría tiene trabajo independiente, no salgo. ¿No es cierto? No salgo. Y ya está. La geografía, cultura, religión, impuestos, leyes, no puedes cambiar. Tienes que adecuarte a eso. Por lo tanto, ¿qué tienes que hacer? Lograr un equilibrio. Ver cómo vas a adecuarte a esos cambios que no puedes controlar. Va a haber paro cívico, ¿cómo lo vas a hacer? ¿No? Hay necesidades que tienes. Hay empresas que tienen más, hay empresas que tienen menos. Dependiendo de la empresa, no te queda otra que acatar y otras no es tu oportunidad, ¿no? Entonces, ese es el problema. Entonces tienes que adecuarte y tratar de equilibrar esa relación entre el ambiente, ¿no es cierto?, es controlable y las decisiones que puedas tomar, que sí es controlable. Por lo tanto, puedes definir qué es lo que vas a hacer. Y todas las empresas tienen objetivos y funciones, ¿no? La propósito u objetivo final, satisfacer las necesidades y lucrar, ¿no? Pero no son distintas y no son independientes. No puede haber una empresa que satisfaga la necesidad, a no ser que sea pública. Si es privada, no, su necesidad no es satisfacer la necesidad, porque si no, no va a poder lucrar. Y esta es la diferencia, ¿no? Por eso, como en la empresa pública nos están satisfaciendo una necesidad, nos atienden como a bobbies, ¿no? Porque si vas igual, si no vas igual, si vas igual, no ganas. En cambio, en una empresa privada, ganar dinero. Pero ¿cómo vas a ganar dinero? Te lo como en un televisor. Ah, le miras amable, le preguntas, eres cordial, va a volver. O sea, si vuelve, lucras. ¿No? Por eso las empresas aplican la administración. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Quiero lucrar, haga esto y hágalo bien y lucras. Quiero satisfacer una necesidad, es pública, bueno, haga lo que pueda. Igual, es lo que necesita la gente. Que no debería de ser así, ¿no es cierto? No debería de ser así. Al satisfacer una necesidad, no solamente, pues ya te voy a curar y listo, no. Hay que darle la atención necesaria, hay que tratarlo como persona, como seres humanos, cosa que no ocurre en el sistema público, ¿no? Entonces, lo que queremos con la empresa es lograr nuestros objetivos. Y hay varios objetivos que pueda tener la empresa, ¿no? Por ello, ¿qué tenemos que hacer? Pues hay que definir qué es lo que buscamos como empresa. ¿Tenemos que ganar dinero? Perfecto, hay que ponernos de acuerdo. ¿Cómo vamos a satisfacer primero la necesidad? ¿Qué quiere la gente? Pues hay que darle eso. ¿Qué no le gusta a la gente? Pues hay que mejorar eso. Y así sucesivamente. Pero también hay que definir qué es lo que busca nuestro cliente interno, el trabajador, ¿no? El trabajador. ¿Qué busca mi trabajador? Porque no es normal, le vamos a atender bien a esta gente y de repente lo trato mal a mi trabajador. ¿Lo va a tratar bien al cliente? No. Hay un video bonito de Charles Branson, el dueño de la aerolínea más grande de Estados Unidos, ¿no? Él prácticamente empezó de la nada, no sé si han visto su video. En una época se hizo famoso porque postuló, le hicieron una entrevista, ya empieza ya charlas, ¿no? Porque es multimillonario y se dedica a dar charlas. Y cambió todo, prácticamente toda una forma de pensar dentro del marketing. En el marketing, y hasta ahora ustedes deben saber, ¿no? Ese famoso refrán, el cliente tiene la razón, ¿no?
Siempre, el cliente tiene la razón. Y hay que atenderle al cliente. Y no siempre es así, según Branson. Y tiene mucha razón. Porque le preguntaron, ¿a qué se dedica de su empresa? ¿Por qué? Mucha gente en Estados Unidos prefiere elegir algunas de sus aerolíneas porque no tiene una sola. ¿No? Tiene una flota de casi 450 aviones, imagínense, de los más grandes, ¿no? O sea, es multimillonario. Y mucha gente prefiere viajar en eso, en esas aerolíneas. Y según esa gente, porque les atienden bien, les satisfacen, tienen todas las necesidades. Cuando necesitan postergar un pasaje, lo hacen sin problema. Cuando necesitan una cosa, abordar un avión de emergencia, lo hacen. O sea, son bien atendidos. Entonces él decía, no es porque los atendamos bien, porque el cliente nunca tiene la razón. El cliente dirá algunas cosas que no necesita y que a veces que no puedes darle. Para que tengan éxito mis empresas, decía él, yo trato bien a mi personal. Si mi personal está bien en la empresa, no necesito decirle, vas a atenderle bien. Automáticamente lo va a atender bien. Y eso sucede, ¿no? Porque después también en estudio de mercado, no sé si han visto, en Bolivia hay, ¿no ve? Los mejores lugares para trabajar. Hay un ranking de empresas, ¿no ve? Está Sofía, está el Banco Mercantil, está Sobosa, si no me equivoco. ¿Por qué? Porque el trabajador mismo se siente satisfecho, me tratan bien, ¿no? Charles Branson, se sienten muy cómodos, son bien tratados, ¿no? Bien remunerados a tiempo, son problemas. No, no se le trata ahí haga esto, venga y haga aquello. No. Claro que el personal es altamente capacitado también. Bueno, y ya, entonces está la idea de trabajar. Porque no tengo trabajo. Listo, ya no te van a llamar. Ya no te van a llamar. Uno tiene que tener claros sus objetivos laborales. ¿Y luego qué hacemos? Hay que hacer un seguimiento del rendimiento y avance del trabajo del personal, de los logros de la empresa. ¿Estamos avanzando? ¿No estamos avanzando? Si hay problemas, hay que volver a hacer una retroalimentación, a ver en qué nos equivocamos, qué tenemos que corregir, qué tenemos que mejorar. Y de seguro que eso nos va a ayudar a lograr nuestros objetivos. Por eso se llama administración por objetivo. ¿Sí? Y bien, vamos a quedar ahí. ¿Listo? Me van a hacer acuerdo. Quedamos en administración por objetivos. ¿Más o menos se entiende? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Creo que ya nos faltaba poco. ¿Están ahí o se fueron? Ok, hay mucho. Pero sí, ¿no? Bueno, jóvenes, descansemos, quedemos ahí. Nos veremos cuando esta semana, creo que ya no, ¿no? La próxima semana o esta semana, no sé cuándo toca, pero no. Mañana. La próxima, pues, mañana es laboral. Mañana es práctica. Mañana es práctica. Ya, mañana nos vemos entonces en práctica. ¿Listo? Cuídense, jóvenes. Hasta luego.